Muy buenos días, mis queridos. Eh, Hoy con el segundo video de trigonometría. En el primero habíamos hablado de la historia de los grados sexagesimales, que si bien vienen de los húmeros, de los acadios, de los babilonios que utilizaban sexagesimales, esa idea de la 60ª parte de una medida angular, viene, se origina históricamente de ahí. Hoy por hoy los grados los conocemos en lo que se mide las longitudes del meridiano terrestre. Longitud grado cero sería el meridiano de Greenwich. Y ahí se cuentan las 360 meridianos que rodean justamente el globo terráqueo, donde, digamos, la distancia de meridiano a meridiano se mide en horas, digamos, ¿no? Eh, digamos, se mide con en horas, sí, se mide en horas, o una determinada cantidad de horas de meridiano a meridiano, y en los cuales obviamente está medido en esta escala también cartográficamente sexagesimal. Y también hablamos también de la historia del ángulo radián, que se obtenía obviamente igualando el perímetro de la circunferencia con el radio de la circunferencia, o han dicho en otras palabras, cuál sería el arco de circunferencia que debería obviamente describir la rueda de un círculo para que esa longitud que describe sea equivalente al radio de, de la rueda. Bueno, justamente el arco de circunferencia que debería describir el círculo de una rueda, para que sea exactamente igual al radio, equivale a un ángulo de un radián. Y un radián daba 57,29 grados y pico, un número feo, que obviamente uno lo conoce haciendo la famosa cuenta, ¿no? Si pi radian es 180 grados, un radián es 180 dividido pi. Si uno hace 180 dividido pi, le va a dar en grados ese número, ¿no? 57,29 y pico de grados. Bueno, véanlo, el primer video, trigonometría, es muy básico, elemental. Este también va a ser cortito, y quiero que sea cortito de ahora en más para que no sea muy pesado. Y voy a hacer una serie de videos de trigonometría porque hay que ver otros temas que son más profundos, ecuaciones trigonométricas y algunas demostraciones que tengan que ver con la geometría o con la goniometría de lo que estamos desarrollando. Eh, Moraleja, como acá dice trigonometría, obviamente la ciencia que estudia cómo medir ángulos, eh, combinados con triángulos, porque tri de triángulo, goniometría, gono es de ángulo, entonces son ángulos y medida de ángulos y triángulos, ¿no? Ese es el término eh, que nos indica justamente el prefijo de este nombre, y que viene del griego. La moraleja: cuando tengamos que resolver al final de una ecuación trigonométrica y obtener los ángulos, usar la circunferencia trigonométrica. Esto hacer una moraleja fundamental. Cuando nosotros hagamos un ejercicio de ecuaciones trigonométricas, por lo general, bueno, vamos a tener que utilizar algunas fórmulas como para reducir la ecuación en la misma expresión, y al final del día nos va a quedar, qué sé yo, seno de un ángulo igual a un medio, o coseno de un ángulo alfa igual a raíz de 3 sobre 2. Bueno, de ahí obviamente habrá que sacar los ángulos. La idea es sacar ángulos, y la idea de ahora es entender esa parte final de los ejercicios, de cómo sacar los ángulos que debemos obtener en el desarrollo de una ecuación trigonométrica. Bueno, supongamos que ya resolvimos la ecuación trigonométrica, ya lo veremos en otros videos de cómo desarrollarlas y con qué fórmulas y propiedades. Supongamos que ya nosotros ya tenemos seno de un ángulo igual a un medio, o coseno de un ángulo igual a raíz de 2 sobre 2, no importa. Y tenemos que resolver eso. ¿Cómo lo resolvemos? Esa es la pregunta. Bueno, parece que definir lo que es seno y coseno. La circunferencia, centrada acá en el origen de coordenadas, el ángulo tita. Se dice en realidad tita por pudor, pero en realidad la letra es teta, con H, y esta es la letra teta, la letra griega.
Tenemos un ángulo θ, que es el ángulo que subyace entre el eje X y el radio vector. El lado Y, esto es un triángulo rectángulo, como indica el cursor. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados, obviamente, como está indicando el cursor. Un ángulo recto. De este triángulo rectángulo lo que podemos definir lo que es el seno y el coseno. Seno de un ángulo es el lado opuesto al ángulo sobre hipotenusa. ¿Qué tenemos acá? Bueno, obviamente el lado opuesto al ángulo es I y la hipotenusa es R. Bueno, I sobre R define el seno de un ángulo. Si paso este R dividiendo, multiplicando acá, miren lo que me queda. I igual a R por seno de θ. Coseno, ¿cómo se define? Bueno, coseno se define de distintas formas. ¿Qué va a ser? Lado adyacente al ángulo, que en este caso el lado adyacente es el lado pegado al ángulo, sobre la hipotenusa que acá es R, y acá está definido. X sobre R. Si paso el R dividiendo multiplicando acá, me queda X igual a R por coseno de θ. Bueno, listo. Bárbaro. Vamos entonces a las propiedades del seno y del coseno. De ahora en más tomaremos la circunferencia con radio igual a 1. O sea que nos olvidamos del radio y me nos queda que X es igual a 1 por coseno de θ, que es coseno de θ, e Y es igual a 1 por seno de θ, que es seno de θ. Para estudiar correctamente sus propiedades hay que girar en la circunferencia y estudiarlas en cada cuadrante. O sea, para estudiar las propiedades de esta, tanto coseno y seno, vamos a girar alrededor de esta circunferencia. Una circunferencia que está dividida en 4 cuadrantes. Cada cuadrante mide 90 grados. O sea, estamos de 0 grado hasta 90, de 90 a 180 es el segundo cuadrante, de 180 a 270 es el tercer cuadrante, y de 270 a 360 es el cuarto y último cuadrante. El primer cuadrante es este, como verán, 0 a 90. Y bueno, empecemos a estudiar el seno y coseno en el primer cuadrante. A ver qué pasa. Hacemos este triángulo rectángulo rojo, que está obviamente inscrito dentro de la circunferencia. Pasamos desde el origen de la circunferencia a un radio vector así, que es el radio. Y de acá, de este punto que está sobre la circunferencia, proyectamos en línea punteada hacia el eje X y nos va a quedar obviamente un triángulo rectángulo, como se ve acá en la figura, donde acá está el ángulo, como indica el cursor, de 90 grados. Dijimos, el coseno es el lado adyacente al ángulo, y que en este caso sería la X, y el seno es el lado opuesto al ángulo, que en este caso sería la Y. Bueno, este triángulo rectángulo rojo, el ángulo vale 30 grados, entonces esto que está acá me está midiendo, este cateto, el cateto mayor, que es X, es coseno de 30, que obviamente si uno hace en la calculadora, coseno de 30 da 0.866, búsquenlo. Si utilizan la calculadora tienen que estar en dej, porque acá es grados sexagesimales. Ojo con el modo con que ponen la calculadora, tiene que estar en grados sexagesimales, en modo dej. Después el seno de 30, 0,5, que sería el lado opuesto al ángulo de 30 grados. Obviamente la calculadora da 0,5. Bueno, si aumento ahora el ángulo y paso de 30 a 45, tengo este triángulo negrito, que es un triángulo rectángulo más grande. Obviamente el coseno de 45 es este lado, 0,707 según la calculadora, y el lado opuesto al ángulo, que sería el seno de 45, es 0,707 también. Si sigo aumentando el ángulo, por ejemplo hasta 60 grados, tengo este triángulo también rojo, azul, como indica el cursor. Acá tenemos el X, que es el lado adyacente al ángulo, el ángulo de 60 grados, que es coseno de 60, 0,5, y bueno, el lado opuesto al ángulo es seno de 60, 0,866. Bueno, así puedo seguir girando, ¿no? Yo los estudié todo, tanto seno y coseno, con estos ejemplos de 30, 45 y 60 grados. Estudié el seno y coseno con estos ejemplos en el primer cuadrante, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el seno de 0 grados, ¿a qué es igual? Es 0. Bueno, está bien, yo meto 0 grados en la calculadora y me da 0, pero ¿por qué da 0? ¿Por qué da 0 y por qué da 0? Veamos acá en el dibujo. Supónganse que tomamos el triángulo rojo. Y en vez de aumentar el ángulo a ese triángulo rojo, disminuimos el ángulo. O sea, bajamos hasta acá, hasta el eje X.
obviamente el ángulo ahí va a ser de 0 grados. Si el ángulo es de 0 grados, este lado de acá, que sería el lado opuesto al ángulo, se hace 0, porque obviamente este hipotenusa roja va a coincidir plenamente con el eje X, y si esta hipotenusa roja coincide con el eje X, esta altura se hace 0, desaparece. Por eso el seno de 0 vale 0. Con respecto al coseno de 0 vale 1, porque si esta hipotenusa coincide con el eje X, y el eje y este valor de X me mide el coseno, obviamente que si la hipotenusa coincide con el eje X, o sea, con la X, obviamente que el coseno de 0 va a valer 1. Lo vimos, obviamente, aquí atrás. Si el X coincide con R, este R se simplifica con este R y me queda coseno del ángulo, que en este caso es 0 grados, igual a 1. Justamente es lo que nosotros observamos fehacientemente en la figura. Si esta hipotenusa roja coincide con el eje X, la línea punteada, entonces me queda coseno de 0 grados. El coseno de 0 grados obviamente es 1 porque el valor de X del coseno coincide plenamente con su radio. Y si coincide plenamente con su radio, vuelta atrás con esta definición, si lo miramos de acá ahora, el X, que es igual al radio, se simplifica con este radio de acá, me queda radio sobre el radio, me queda 1. O sea, coseno de 0 vale 1. Lo vemos desde aquí. Bueno, eso es importante más allá de que uso yo la calculadora. Hasta acá hemos estudiado el seno y el coseno en el primer cuadrante. Y otra cosa más, con el mismo razonamiento podemos ver, más allá de la calculadora, que seno de 90 vale 1. ¿Por qué? A ver, tomemos este triángulo azul. Supongamos que ahora seguimos aumentando el ángulo hasta 90 grados. ¿Qué va a pasar con el seno de 90? Sabemos que el seno de 90 es I sobre el radio, o sea, lado opuesto al ángulo sobre hipotenusa. En todo caso, si el ángulo aumenta a 90, la I coincide con este radio, y si I coincide con el radio, ¿qué pasa con el seno? Vuelta atrás. Si la I coincide con el radio, esta I, que está acá, se simplifica con este radio, que me queda radio dividido radio igual a 1, y por lo tanto me queda seno de 90 igual a 1, que es lo que ponemos acá. ¿Y por qué el coseno de 90 vale 0? Está bien, uso la calculadora que vivo, me va a dar 0. El tema es el siguiente, el mismo razonamiento. Agarramos este triángulo azul, aumento el ángulo hasta llegar a 90. Cuando llego a 90 grados estoy acá, como indica el cursor. ¿Cuánto vale X acá? Y nada, porque X desapareció, porque a medida que yo aumento el ángulo, este valor de X del triángulo rectángulo va disminuyendo, hasta que cuando el radio coincide con el eje Y, ya prácticamente X vale 0. O sea, no tiene X. Por lo tanto, si yo vuelta atrás hago esta fórmula, me queda 0 dividido R, 0, coseno de 90 grados vale 0. O sea, es obvio. Por cuestiones geométricas, más allá de la que uso la calculadora. Estudiamos todo esto del seno y coseno en el primer cuadrante, de 0 a 90 grados. Una aclaración que pongo acá que es interesante, se prueba con polígonos circunscriptos, o sea, polígonos regulares circunscriptos, que son regulares. Polígonos no tendría que haber puesto regulares acá. Polígonos regulares son figuras que tienen lados iguales, ¿no? Poli es mucho, gonos, o sea, poli es muchos, en griego, gonos es ángulos, muchos ángulos. Es una figura con muchos ángulos. En este caso, bueno, son figuras que tienen lados iguales, porque vamos a tomarlos como polígonos regulares. Si no fuesen regulares, los lados no serían iguales. Polígonos regulares, ejemplo, tenemos el cuadrado, tenemos el pentágono, tenemos el hexágono, tenemos el octágono y el octágono y así sucesivamente, bla, bla, bla. Dentro del polígono, antes del cuadrado, está el triángulo equilátero, que tiene sus lados iguales. Estoy hablando de polígonos regulares, ¿no? Que tienen todos sus lados iguales. Bueno, esos son polígonos. Son polígonos que van a estar circunscritos, que van a estar adentro de la circunferencia. Vamos a probar muy pronto, como dice acá en otros videos,
que raíz de 2 sobre 2, o sea, este 0,707 que me da justamente la calculadora por argumentos geométricos de polígonos regulares circunscriptos, vamos a poder probar que raíz de 2 sobre 2 es 0,707. Vamos a poder probar eso. Este se va a probar con un cuadrado circunscripto en una circunferencia. Y vamos a también probar, también con polígonos regulares, circunscriptos, que es este 0.866 que nos dio la calculadora, que es el seno de 60 o el coseno de 30, es lisa y llanamente raíz de 3 sobre 2. Lisa y llanamente raíz de 3 sobre 2. Esto se prueba con un hexágono regular y circunscripto, una circunferencia. Sí, porque 60 dividido 2 es 3, ya lo vamos a ver en otros videos, que precisamente es lo que nosotros vamos a definir, ¿no es cierto? Va a ser interesante ese video, así que también véanlo, va a estar bueno y interesante en el sentido de saber de dónde salen estos números aberrantes, porque son números irracionales. Si bien uno dice, bueno, esta es una cifra decimal no periódica de infinitos decimales, y también, pero son números horrendos para ponerlos, para poder acotarlos o expresarlos, y muchas veces preferiblemente dejarlos así como radicando, que son números irracionales propiamente dichos. Pero bueno, tiene un argumento geométrico de dónde sale, eso es lo interesante del caso, ¿no es cierto? Bien. Bueno, corriendo con la exposición, analizamos todo el seno y coseno del primer cuadrante. Vamos al segundo cuadrante, el análisis es similar, si ustedes lo ven es similar. Estamos acá vamos a estar entre 90 y 180. Y recordando una cosa que me olvidé explicar acá, entre 0 y 90 grados, si vemos el seno y el coseno, está entre 0 y 1. No puede ser un número inferior a 0 ni superior a 1, tanto el seno y el coseno, en el primer cuadrante. Obviamente, porque si observamos acá, el seno de 0 vale 0, el seno de 90 vale 1, coseno de 0 vale 1, coseno de 90 vale 0. O sea, estos valores que da el seno y el coseno están acotados entre 0 y 1. No pueden llegar a ser valores mayores que 1 ni menores que 0. Y esto se ve geométricamente acá. Lo mismo pasa acá en el segundo cuadrante. Estos ángulos van a estar entre 90 y 180. Vamos a ver que el seno va a estar acotado entre 0 y 1. O sea, cualquier ángulo que meta acá, el seno no va a ser inferior a 0, ni tampoco superior a 1. Y el coseno también. Cualquier ángulo que meta acá, el coseno de cualquier ángulo no va a ser inferior a menos 1, ni tampoco mayor a 0. Y vamos a ver por qué es esto, ¿no? Y por esto lo que estamos observando acá. ¿Qué estamos observando aquí? Tenemos, por ejemplo, un ángulo de 120 grados. Nosotros habíamos visto en el video pasado que todos los ángulos se miden desde el eje X positivo, ¿no? O sea que si yo tengo este triángulo rectángulo azul, el ángulo que yo estoy marcando es un ángulo desde el eje X positivo, o sea, un ángulo como indica el cursor. Un ángulo así. O sea, de acá a acá. Ese ángulo vale 120 grados. Lógicamente es un ángulo mayor de 90, es un ángulo obtuso, y todo ángulo obtuso es mayor de 90 grados. Antes eran ángulos agudos, porque iban de 0 a 90. Los ángulos agudos son mayores que 0 grados y menor que 90 grados. Esos son ángulos agudos. Los que se encuentran en el primer cuadrante. Los que se encuentran en el segundo no, son mayores de 90 grados, mayor que un ángulo recto. Por lo tanto, son todos ángulos obtusos. Bueno, tomamos el triángulo azul y queremos medir el ángulo de 120 grados. Bueno, la calculadora, seno de 120, me da este número espantoso, 0,866. Y bueno, perfecto, da 0,866, sabemos que el seno es el lado opuesto al ángulo, que sería este, sobre la hipotenusa, que es el radio.
Bueno, me da 0,866. Pero cuando queremos sacar, por ejemplo, el coseno, el ángulo de 120, nos vamos a encontrar con la sorpresa, que no es ninguna sorpresa, que el coseno de 120 me da un negativo, menos 0,5. ¿Y eso por qué? Por obvias razones, porque ahora estoy en el segundo cuadrante. Acá el i es positivo, porque estoy arriba del 0, pero acá la x, que estoy a la izquierda del 0, el 0 es este, ¿no? El centro de coordenadas, si estoy a la izquierda del 0, obviamente acá estoy midiendo valores de x negativos. Por eso da negativo, no por otra razón. El coseno siempre se define como esta x, que es negativa, sobre la hipotenusa r, que es positiva. Entonces positivo, negativo dividido positivo es negativo. Por eso el coseno de 120 grados me da menos 0,5. Lo mismo, bueno, si quiero medir coseno de 135, obvio, va a ser x, esta x que va a ser negativa porque estoy a la izquierda del 0 sobre el radio, me va a dar menos 0,707, y si hago coseno de 150 con el triángulo rojo también me va a dar un valor negativo porque este valor está a la izquierda del 0, ¿no? Que es esto, es el origen de coordenada, entonces me da menos 0,866. Esa es la explicación de por qué me da negativo. En cambio, todos los senos dan positivos. Seno de 120 es 0,86, 135, 0,707. Y bueno, ahí el seno de 150, esto sería 150. Acuérdense que se miden los ángulos del eje X positivo. Este ángulo que estoy marcando yo con el cursor es un ángulo de 150 grados. Exactamente un ángulo obtuso. ¿Qué más? Bueno, el mismo razonamiento de antes. Acá me dicen que el coseno de 180 es menos 1. Si bien lo meto en la calculadora, que vivo, me da menos 1, pero ¿por qué geométricamente? Si vemos este triángulo, el azul, el negro y el rojo, y voy aumentando cada vez el ángulo voy aumentando respecto del eje X positivo, ¿no? Hago toda esta vuelta y aumento hasta llegar a 180 grados. ¿Ahí qué me voy a encontrar? Bueno, en 180 grados me voy a encontrar con la sorpresa de que el radio vector es exactamente igual al eje X. Si el radio vector es igual al eje X, obviamente coinciden geométricamente. Y como el coseno, vuelta a repetir, es x sobre r, entonces, como x es igual a r, tendría que hacer r dividido r y me da 1. Pero guarda, acá x vale menos r, porque estoy a la izquierda del 0. Entonces va a ser menos r dividido r, y menos r dividido r es menos 1. Por eso el coseno de 180 me da menos 1. Bueno, ¿está? Si es el seno de 180, ¿cómo sería? Bueno, lo mismo, o sea, si vemos del triángulo rojo al negro, digamos, del triángulo azul, triángulo rectángulo azul, pasamos al triángulo negro y pasamos al triángulo rojo, vemos que las IES estas van disminuyendo paulatinamente hasta que cuando el radio coincide con este eje X de acá, entonces vemos que ya no hay más altura, este cateto, no hay más altura del triángulo, este cateto desaparece y se hace 0. Obviamente en este punto el lado opuesto vale 0, y como el lado opuesto sí, I vale 0. Como I vale 0 y el seno de un ángulo se define como I sobre R, como I vale 0 me va a quedar 0 sobre R. Y 0 sobre R es 0. Por eso el seno de 180 vale 0. Lo mismo el análisis vale acá. Porque el coseno de 90 vale 0. Bueno, otra vez tengo este triángulo azul y supongamos que aumentamos el ángulo hasta llegar a 90. Acá, bueno, aumentamos el ángulo. Llegamos a un ángulo acá, un ángulo recto, porque obviamente esto mide un ángulo recto. Llegamos acá, este radio vector azul lo vamos pasando paulatinamente así hasta que quede sobre el eje Y. Ahí justamente el eje Y coincide con el radio. Si el eje Y coincide con el radio, bueno, ¿el seno cómo se define? El seno se define como I sobre el radio. Si la I es igual al radio, entonces me va a quedar el seno de 90 grados como radio dividido radio. Y radio dividido radio vale 1, por eso el seno de 90 vale 1.
Bueno, por obvias razones también el coseno de 90 vale 0. ¿Por qué? Porque si aumento el ángulo acá paulatinamente hasta que obviamente el radio coincide con este GI, entonces X se hace chiquito, como 0. O sea, hay que ya directamente ni existe. Sé que X vale 0. Y si X vale 0, ¿qué pasa? Sabemos que el coseno de un ángulo es X sobre R. Como X vale 0, me queda 0 sobre R. Y 0 sobre R, 0. Por eso el coseno de 90 grados vale 0. Bueno, listo. Este es en el segundo cuadrante. Y todos los análisis son exactamente iguales. O sea, si hiciese el análisis en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante, es similar a todo lo que estuvimos haciendo. Así que se los dejo a ustedes de tarea para que lo analicen. Analicen el seno y el coseno en el tercer y cuarto cuadrante. Y por último, bueno, concluimos lo siguiente. Esta es la conclusión de todo lo que hicimos. ¿Cómo se comporta el seno y el coseno en todos los cuadrantes? Bueno, esto es como un mini machete como para recordar todo lo que estuvimos exponiendo. Para el seno es una función cuyo valor nunca va a ser inferior a menos 1 ni superior a 1, si está acotada entre menos 1 y 1. Puede ser menos 1, caso excepcional, como el seno de 270 grados, o puede ser seno del ángulo igual a 1, caso excepcional, seno de 90. Estoy hablando de ángulos entre 0 y 360 grados, ¿no? O sea, en toda una vuelta completa. Bueno, el seno vale 0 acá, en 0 y 360, por lo que hemos expuesto. El seno de todos los ángulos que caen acá, el seno, por ejemplo, el 90, el seno de 90 vale 1, seno de 180 0, seno de 270 menos 1, obviamente por las mismas razones que estuvimos explicando, ¿no? Por ahí este positivo significa que el seno de cualquier ángulo que cae acá, el seno de cualquier ángulo que cae acá, así, así, digamos, así, 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 de cualquier ángulo que cae acá en el primer cuadrante, que es agudo, el seno vale siempre positivo. Y el seno del ángulo que cae acá en el segundo cuadrante, por obvias razones, también es positivo. Porque obviamente, tanto en el primer cuadrante y en el segundo, el valor de I es positivo. Y como el seno es I sobre R, y R, que es el radio, siempre se define como positivo, como I es positivo, I sobre R es positivo, entonces el seno de cualquier ángulo que cae en el primer o en el segundo cuadrante siempre va a ser positivo. Y por las mismas razones, el seno de un ángulo que cae acá, indica el cursor, el seno va a ser negativo. ¿Por qué va a ser negativo? Bueno, lógicamente, por lo mismo, como el seno se define como I sobre R, como la I es negativa, acá y acá también, voy a hacer, al hacer I sobre R, sabiendo que el radio es positivo y sabiendo que I es negativo, me va a quedar negativo dividido positivo, negativo. Entonces el seno de un ángulo que cae en este tercer cuadrante y en el cuarto va a ser negativo. Lo mismo con el coseno, ¿no? O sea, coseno de 0 vale 1, coseno acá en este primer cuadrante va a ser positivo, coseno de 90 vale 0, todos los ángulos que caen acá, que son obtusos, el coseno es negativo porque la X es negativa, coseno de 180 menos 1, coseno de 0 grado de 270 0. Bueno, y coseno de 360, como de coseno de 0, vale 1. Y acá también el seno de 360 es lo mismo que el seno de 0, vale 0. Acá lo puse la nota, seno de 0 es lo mismo que el seno de 360 0 y coseno de 0 es lo mismo que coseno de 360 igual a 1. Esto va a tener mucho que ver con la periodicidad de la función de seno y coseno, porque nosotros analizamos el seno y el coseno de 0 a 360, pero nadie me dice de no seguir dando vueltas. Yo puedo seguir dando vueltas cíclicamente alrededor de la circunferencia y voy a repetir todos estos mismos valores para seno como para coseno. O sea que lo que estamos viendo es que por cada vuelta que hacemos, todos los valores, tanto que da el seno como que da el coseno, se van repitiendo periódicamente cada 360 grados. Por eso en el próximo video vamos a ver que 360 grados para el seno de un ángulo, seno de tita o coseno de tita,
360 grados cumple la función de lo que se llama período de la función. Período es aquel ángulo en el cual todo se vuelve a repetir, como dar vuelta la calecita, ¿no? Cuando doy vuelta la calecita, vuelvo al sortijero que me da la sortija. Bueno, es exactamente igual, es algo cíclico, algo cíclico es algo periódico, y algo periódico significa que vuelvo siempre al mismo punto de partido, como girando como una calecita, ¿no? O como una bolita que está girando. Evidente que esto es algo periódico, continuo, que vuelve siempre al mismo lugar. Y pasa siempre por los mismos puntos periódicamente. Por eso, como pasa por los mismos puntos periódicamente, tanto para el seno como para el coseno, se dice que 360 grados es el ángulo, período, para el seno de un ángulo tita y para el coseno de un ángulo tita. Por eso se dice a futuro que estas funciones son periódicas. El seno de un ángulo tita y coseno de un ángulo tita tienen como periodo el ángulo de 2pi, 2pi radianes, que equivale a 360 grados. Bueno, por ahora es esto, simplemente son estos conceptos. Repasen el primer video de trigonometría, este es el segundo. En los próximos vamos a trabajar más profundamente el tema del seno y el coseno, como para poder sacar ángulos a futuro en ecuaciones trigonométricas, porque obviamente esta exposición y las que van a venir por ahora están orientadas a poder resolver algebraicamente ciertas ecuaciones que tienen que ver con la trigonometría. Si bien en esas ecuaciones, la veremos en otros videos, que vamos a tener que utilizar fórmulas como para reducir las ecuaciones a la mínima expresión y poder llegar a expresiones como seno de un ángulo igual a un medio, o seno de un ángulo igual a raíz de 2 sobre 2, o coseno de un ángulo igual a menos raíz de 3 sobre 2. Bueno, la idea es saber resolver los ángulos a la hora de que se presentan esas ecuaciones, que van a ser las partes finales de las ecuaciones trigonométricas, o sea, saber resolver los ángulos y poner la respuesta correcta. Bueno, me despido, espero que les haya gustado, recomiéndenlo. Y bueno, en la próxima vamos a empezar a hacer, obviamente, resolver no ecuaciones trigonométricas, sino la parte final de las ecuaciones trigonométricas, que es resolver los senos de un ángulo y los cosenos de un ángulo. Así que bueno, espero que les haya gustado y bueno, que tengan un feliz día. Nos vemos en el próximo video y no se olviden de repasar el primero. Chau, chau.